creo que era una mano femenina joven y una mano masculina un poquito mayor. Eso le demuestra precisamente la vinculación que ha existido en este proceso. Y como decíamos originalmente, paradójicamente, el golpe de Estado produjo, mire ese joven, cómo demuestra exactamente su, yo diría la palabra enojo, por no decir otra un poquito más fuerte, la solidaridad. pero esa es la solidaridad. Es la solidaridad. Exactamente. Agua para los manifestantes. Exacto. Mira qué bonito. Exacto. Y vea que el cartel que decía ahí dice: la resistencia propone la razón. Sí, sí. Y eso es interesante, porque el derecho nace de la justicia y la justicia nace de la razón. Y más bien lo que ocurre en nuestro país es que más bien se impuso la sinrazón o la razón de la fuerza. Y la razón de la fuerza no puede imponerse precisamente sobre la razón de la justicia. Y ese es el enorme problema en los países nuestros. Observe, por ejemplo, esos militares perdiendo el tiempo en ciudadanos que están usando su derecho legítimo precisamente a la defensa. Y a la construcción de un mundo mejor. ¿Cuál es su pecado? Ese. Ahora, me encantaría verlos así de machos, como dicen. Sí, claro, claro. Ese claro. se llevaba esta ayuda humanitaria a la gente en la frontera. A la gente en la frontera, sí, sí, sí. En realidad, sí, en realidad, amigo Mario Rolando, el problema fundamental de Honduras descansa fundamentalmente en la ausencia de un verdadero liderazgo, que ahora con Mel inclusive lo tenemos, por una sencilla razón, porque en Honduras, como usted pudo ver, en los partidos tradicionales, pero también hay que aceptar, en la misma resistencia, había directivos o había dirigentes, pero líderes. Mire, el líder es aquel que tiene ideas y, como usted decía, es capaz de ver el largo plazo como es capaz de ver el inmediato plazo. El líder también se sacrifica. Esa es la diferencia. El líder no se aprovecha de las circunstancias, el líder se sacrifica. No voy a entrar a todos los elementos del liderazgo, solamente esos dos, pero usted tendrá infinidad de gente que en ningún momento se sacrifica, ¿verdad? Lo que hace es pelea por el puesto para mantenerse ahí, y eso es lo que todavía no se entiende, que Honduras ya no puede ser la misma después del golpe de Estado de hace 2 años. Como en la asamblea del domingo empecé a ver los mapaches. Algunos que se dieron vuelta a Mel ya andaban vestidos de rojo. Los vio de rojo llegaron, completamente. Sí. Y fíjese, querido amigo Mario Rolando, que eso se lo hemos dicho ya a Mel. Mel, tú sabes que la miel atrae abejas, sí, pero también moscas y otro tipo de insectos. El desafío es diferenciar las abejas del resto. Lo que pasa es que a veces el resto es el que permanece y anda ahí a veces al lado, etcétera, permanentemente. Porque algunos también, ojo, desempeñan una función de contrainteligencia. Porque aquí nosotros estamos infiltrados hasta... Claro, y lo sabemos muy bien, ¿verdad? Lo que pasa es que esa es la capacidad que tiene la oligarquía de infiltrarnos. Nosotros no tenemos los recursos para infiltrarlos a ellos. Ahora, nace el Frente Amplio el domingo. Esto es importante porque muchos dicen: muere el Frente Nacional de Resistencia. Para mí, en mi pensamiento, no. en mi forma de analizar las cosas, el Frente Amplio es un brazo que sale del Frente Nacional de Resistencia, un brazo poderoso. Es un brazo poderoso. Que agrupa miles y miles de hondureños. Pero el Frente Amplio es un brazo, pero no depende del Frente Nacional de Resistencia Popular, porque la racionalidad es diferente. Sí. El Frente Nacional de Resistencia Popular, su racionalidad es de movilización permanente en una perspectiva de masas, pero masas organizadas y masas también capacitadas políticamente. Pero también hay ciudadanos, hay individuos que no les gusta actuar simple y sencillamente por como dicen, por el eslogan, ¿verdad? Sí, sino que le gusta actuar y tiene su deseo y derecho como individuo en la construcción de su propia nación. Vea cómo golpean, ahí son machos contra las mujeres o contra los ciudadanos indefensos. Me encantaría conocer el nombre de esa persona también para hacerle una acción judicial, porque eso es parte precisamente de las experiencias, ¿verdad? Observe ahí, mire esta señora. Le garantizo que esta señora es una señora que aparenta más edad de la que realmente tiene, ¿verdad? Curtida precisamente por la exclusión, pero ahí había 3 generaciones, si se fijó, ¿verdad? Y este golpe de Estado, este es por el lado de la frontera, si no mal recuerdo, ¿verdad?
Exacto, todos los compañeros que van. En caravana iba porque no lo dejaban pasar por las montañas. Las carreteras normales, y la gente se fue por la montaña para ir a ver al líder, que estaba en la para irse a poner a la orden. Sí, no, eso es y ahí que... hay muchos testigos, unas maestras vieron cómo mataron al al joven este, yo fui a su sepelio allá. Sí, fui a su sepelio allá en la carretera del norte, fue el sepelio de el compañero que, bueno, sí, hay fotografías que cuando lo toman vivo, ¿verdad? Y es parte de los enormes costos humanos. Esa es parte de la policía, ¿no? Si no mal recuerdo. Percibido desde lo alto y escondiéndose los compañeros. A toda la gente ahí. Ahí está mi amiga Silvia, de las diputadas de la UD, completamente consecuente, que no quiso participar de la legitimación del golpe de Estado. Pero que en la época. De mi punto de vista hubo errores en eso. Bueno, fíjese que muchos errores. No, mire, a nivel nacional yo sí creo que fue bueno no legitimarlo. A nivel local, en donde había alcaldes, que ellos eran el poder que podían dirigir a sus municipios en una buena conducción, yo sí ahora reflexionando sí creo que los alcaldes hicieron bien en tomar esa decisión, pero si era a nivel nacional no. ¿Sabe por qué? Porque quien mantiene el poder realmente siempre es la oligarquía, utilizando a sus diputados. Y ellos tienen las formas para evitar que alguien que ellos saben que no lo controlen, le hacen fraude y no aparece. Si en este país nuestro son diputados, no aquellos que son más votados, a mí me hicieron sino que aquellos que a usted le hicieron fraude, claro, y usted lo sabe. Entonces lo único que iban a participar a nivel nacional era solamente a legalizar o a legitimar el golpe, a nivel nacional. Pero a nivel local sí lo entiendo, fíjese. Por eso amable Jesús Hernández, que salió allá, y todos que son líderes en sus comunidades, bueno, interesante la actitud que asumieron, ¿verdad? Mire, Wendy Ávila, que fue la muchacha que después murió, ¿verdad? Creo que está ahí con su... A consecuencia de los gases lacrimógenos. Mire, una muchacha, ¿cuántos años tenía Wendy? 27 años aproximadamente, o sea, sumamente dinámica. Yo la recuerdo a ella siempre con su esposo, que iba en la motocicleta, ¿verdad? Él iban en la parte de adelante, exacto, iban en la parte siempre adelante, pero él conducía y ella iba atrás. No, esto es parte precisamente de las tragedias nacionales. Y fíjense, Mario Rolando, que lo que es importante, vea, ahí los medios golpistas decían que a toda esta gente le pagaban. Lo que pasa es que ellos, hay en psicología una categoría que le llaman proyección, o projection, como dicen los gringos, que significa ver en el otro lo que es usted. Entonces, el golpismo actúa en psicología es el pensamiento reflejo. El pensamiento reflejo, exactamente. Entonces, ese pensamiento reflejo, de hecho, como los golpistas, se unen por intereses, se unen por el dinero, mucho menos por los principios, ¿verdad? Y normalmente la gente progresista nos une los principios, más que definitivamente el cálculo. Hay uno que otro que lamentablemente... Bueno, si hubo alguien que tuvo la osadía en decir de que el recibimiento de Mel, el 28 de mayo, le habían pagado 200 lempiras a cada una de las personas que estaban. Precisamente, ¿De dónde sale? Precisamente, ahí es donde viene lo que usted estaba también, lo que yo originalmente denominaba proyección, y usted llamaba pensamiento reflejo, precisamente, porque ellos han actuado en esa forma. En realidad, la oligarquía hondureña, en realidad, y su burguesía y sus aliados, dice que tienen, a pesar de que tienen acceso al dinero, tienen poca gente que demuestre ser inteligente. Así es. Véalo bien, vea el montón de diputados, vea el montón de ministros que ellos han tenido y hasta presidentes que han tenido. Y hay algunos, como dicen, que la famosa tonada que puede dar, ¿cómo se llamaba el burro este que Mel le regaló a Cipriano? Palmerolo. Palmerolo. Ya murió. Ya murió Palmerolo. Me imagino que la tonada que daba Palmerolo no podía ser repetida porque era muy compleja para algunas mentes, ¿verdad? De esta gente que no entienden que el mundo no es unidimensional, el mundo no es unidireccional, el mundo es complejo. Y entonces que pensamos infinidad de gente en forma diferente, y qué bien que pensemos en forma diferente, con tal de que nos unamos en objetivos. Así es. ¿Y cuáles son esos objetivos? La construcción de una Honduras desarrollada. ¿Es posible? Claro que sí. ¿Podemos hacer Honduras un país desarrollado en 20 años? Claro que sí. Lo han hecho otros países, ¿por qué no? Pero ¿cuál es la condición?
nuevos liderazgos, verdaderamente liderazgos comprometidos con la transformación de la nación. Ese es el primer punto que nos podemos comprometer. ¿Estamos o no de acuerdo? Perfecto. Segundo punto, ¿estamos o no de acuerdo en hacer un verdadero Estado que responda al interés de las mayorías y no de una pequeña minoría de 10 familias en Honduras? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Tercero, ¿estamos o no de acuerdo con un verdadero sistema educativo crítico, analítico, histórico, dialéctico, etcétera, etcétera, como queramos? O sea, un verdadero sistema educativo que nos garantice al mismo tiempo que el hondureño será un ciudadano protagónico de su propio presente, de su propia historia y de su propio futuro. ¿Estamos o no de acuerdo? Perfecto. Cuarto, ¿estamos o no de acuerdo en generar un pleno empleo en Honduras para que el hondureño tenga acceso precisamente al consumo bueno, o sea, buena educación, buena salud y una vivienda decorosa? Claro. Eso significa que es a través de salarios dignos. Aquí más bien lo que hacen es salarios de miseria, que desde la perspectiva de la definición económica de salario no es un salario, ¿verdad? Porque la definición de salario en términos económicos es el ingreso que una persona recibe para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Vea, esa es la definición. Y no piensan los comerciantes, los empresarios, de que con esos salarios indignos no se mueve su propia mercadería. Entonces no hay economía buena. Completamente, y además no ven si los países desarrollados lo han hecho aumentando la capacidad adquisitiva de las personas. Brasil, Lula da Silva en Brasil. Así es. Y en los Estados Unidos, en los países europeos y los países asiáticos lo han hecho así. No ha sido generando pobreza. Esta oligarquía lo que ha generado es mayor pobreza. Entonces nos ponemos de acuerdo con esos cuatro o podríamos ponerlo un quinto. Fíjese que todavía no he mencionado la lucha contra la corrupción, la lucha contra la violencia, etcétera, etcétera. Con esos cuatro nos ponemos de acuerdo todos. Y ahí bienvenidos liberales en resistencia, bienvenidos pinuistas en resistencia, bienvenidos judeístas en resistencia, bienvenidos demócratas cristianos en resistencia, bienvenidos nacionalistas en resistencia. Que los hay. Bienvenidos. Todo el resto de personas de todas las tendencias e ideologías que nunca han creído, como nosotros bien hemos dicho, y con razón, probablemente en esos 5 partidos, bienvenidos. Hagamos ese frente amplio, tomemos el poder e inmediatamente, al tomar posesión la presidenta o el presidente, que surjamos de esas elecciones honestas y libres del Frente Amplio, bueno, pues entonces construir o edificar esa nueva Honduras, y esa nueva Honduras comenzaría en la toma de posesión. Se anuncia la instalación de la constituyente, porque las constituyentes, queridos amigos, usted no le va a pedir al poder constituido que arme una constituyente, como la va a armar en contra de su propio interés. La va a armar a su favor. La va a armar a su favor. Entonces, por ello, es falso cuando se plantea, bueno, búsqueda de firmas para llamar a la constituyente para que este gobierno lo haga. Pues claro que van a estar de acuerdo en que se haga en la medida en que ellos lo controlan. Si la oligarquía no está en contra de la constituyente, está a favor de una constituyente que lo controla. Entonces, el verdadero desafío es tomemos el gobierno ese mismo día, porque como la gente le habríamos dicho que al nomás tomar posesión del gobierno vamos a convocar a una constituyente, entonces ahí mismo se convoca la constituyente, allí en 24 horas. Correcto. Ya todo está organizado para que esa constituyente se arme precisamente inmediatamente. Y así, desde el gobierno se tiene el poder. Y siempre hemos dicho, eso lo ha dicho la historia, no lo dice Nelson Ávila, lo dice el estudio que Nelson Ávila ha hecho también de la historia. ¿Cuáles son las principales constituyentes que se han hecho a nivel de la historia de la humanidad? Las dos principales, fíjense, son en Filadelfia, inmediatamente después del triunfo de la independencia en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero ya tenían el poder, ¿verdad? ¿Qué tal si el resto de norteamericanos, de estadounidenses, le hubieran pedido al poder imperial de Inglaterra que armase la constituyente? Se quedan ellos con el mandado, como decimos en Honduras. La segunda constituyente en la historia de la humanidad es la que se dio con el triunfo de la Revolución Francesa. Es que allá los revolucionarios en Francia no le pidieron a Luis XVI que hiciera una constituyente, porque si no, también se quedaba con el mandado, ¿no es cierto? Ajá, ¿y cuáles son en América Latina las experiencias de constituyentes exitosas? Aquellas en las cuales primero ha existido el gobierno. ¿Dónde? En Venezuela, en el Ecuador y en Bolivia. Se ha tenido primero el acceso al poder para desde ahí construir y tener el poder completamente, enfrentarse a esa oligarquía. Óigame, es que esta oligarquía, aparte de que es corrupta y asesina, es miope, asesina en todos los es miope, sí. Es miope, porque fíjense que las oligarquías que existen en todos los países, de hecho,
como estructuras familiares que toman todas las decisiones en los Estados Unidos. Yo le puedo dar los nombres de las 7 familias que controlan los Estados Unidos, que están ligadas a las empresas productoras de